El día de hoy, hermanos, voy a continuar con el tema que inicié hace 8 días, si recuerdan, ¿verdad? Que es el estado intermedio. Por eso he llamado a mi mensaje el estado intermedio 2. Ahora, la vez pasada, hermanos, estuvimos hablando de lo que dicen las diferentes sectas sobre el estado intermedio, ¿verdad? Pero hoy vamos a considerar lo que dice la palabra de Dios sobre el estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? Pues el periodo entre la muerte de una persona y la resurrección. Todos vamos a experimentar ese estado, porque el día que nos muramos, pues vamos a empezar ese estado intermedio y terminará pues el día que resucitemos nuevamente. Este es un tema que no se trata mucho en las iglesias, hermanos, pero que es muy importante, es importantísimo, porque responde a la pregunta: ¿qué le pasa a una persona después de morir? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a ir cuando nos muramos? ¿O a dónde se fue mi mamá, o mi hermano, o mi sobrino, o mi hijo que murió? ¿Dónde está? ¿Qué le pasa, verdad? ¿O qué le está pasando? Entonces, es muy importante saber sobre este tema que, hermanos, es de suma importancia, ¿verdad? Ahora, hermanos, ya vimos las enseñanzas de los grupos religiosos sobre el estado intermedio. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Conocer las enseñanzas claras de las Sagradas Escrituras sobre este interesante e importante tema, además de proveernos la información correcta y el entendimiento de estas cosas, producirá en nosotros una fe firme y una esperanza segura en las promesas maravillosas de Dios. Vamos a ver la enseñanza bíblica sobre el estado intermedio. Bueno, vamos a ver primero el estado intermedio antes de Cristo. Vamos a ver que no ha sido siempre igual el estado intermedio. Antes de Cristo fue de una forma. El Señor Jesucristo lo experimentó también, y después, ahora después de Cristo, es de otra forma el estado intermedio. Eso es lo que enseña la Biblia. Bueno, vamos a ver el estado intermedio antes de Cristo. Hermanos, el estado intermedio de los salvos del Antiguo Testamento, aquellas personas que murieron creyendo en Dios, que murieron siendo miembros del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Qué les pasaba a ellos? Bueno, al morir, su cuerpo era sepultado. Cuando un creyente moría en ese tiempo, su cuerpo era sepultado. Y su espíritu iba al paraíso, ¿verdad? Lo que llama la Biblia el seno de Abraham. El seno de Abraham. Allá se iba el alma de la persona que era creyente, que murió, su cuerpo era sepultado, su espíritu iba al paraíso, es decir, al seno de Abraham. ¿Verdad? Vamos a ver lo que dice en Lucas 16, del 19 al 22, en esta historia que nuestro Señor Jesucristo contó, ¿verdad? Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces aquí hay dos personajes que el Señor Jesucristo está refiriendo en esta historia, ¿verdad? Ese hombre rico que vivía con esplendidez, que tenía sus
vestidos de lino y que hacía banquetes y todo. Y el otro, un mendigo que estaba ahí echado afuera de la puerta, ¿verdad? Y que ansiaba de probar de las migajas que caían de la mesa del rico, pero no podía, ¿verdad? Y los perros venían y le lamían sus llagas. Estaba bien enfermo allí, tirado. Entonces mueren los dos. Y uno, el mendigo, es llevado al seno de Abraham. Y el rico, pues, es sepultado, ¿verdad? Ahora, allí, hermanos, cuando llegó al seno de Abraham, aquel mendigo, dice la Biblia, que fue, hermanos, consolado. Consolado. Eso está en el versículo 25 de Lucas 16. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Está hablando con el rico, ¿verdad? Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí. O sea, allí llegaban los que murieron creyendo, hermanos, llegaban y eran consolados por nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, estos hermanos resucitarán en la segunda venida de Cristo, después del tiempo de gran tribulación que habrá en el mundo, cuando los israelitas se convertirán y creerán en nuestro Señor. Todos estos del Antiguo Testamento que murieron, que fueron llevados al seno de Abraham, van a resucitar, hermanos, cuando el Señor Jesucristo regrese. Fíjense, eso está en Daniel, el capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces van a ser resucitados todos aquellos que murieron, hermanos, en el Antiguo Testamento creyendo en el Señor, ¿verdad? Después de ese tiempo angustioso, cuando muchos del pueblo de Israel, dice aquí, que se van a convertir a Dios. Ahora, vamos a ver, en cambio, cuál va a ser el estado intermedio, o cuál era el estado intermedio de los perdidos en el Antiguo Testamento. Al morir, su cuerpo era también sepultado, y su espíritu iba al Hades, lo que también la Biblia llama el infierno, hermanos. Allá se iba. Dice en Lucas 16, 22 al 23, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. En el Hades alzó sus ojos. Ahora, ellos, los inconversos, eran atormentados allí, hermano, en ese lugar, en el Hades. Fíjense, dice el versículo 23, continúa diciendo, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre,
que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermanos, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Entonces, son 2 historias del creyente, ¿verdad? Dice que era un mendigo, pero que era un creyente y que se fue al seno de Abraham a ser consolado. Y del rico que murió, que vivió con esplendidez, que vivió con mucho dinero, con muchos lujos, pero cuando alzó sus ojos, ya después que murió, ahí en el Hades, se vio envuelto en una llama, hermanos, siendo atormentado. De tal forma que cuando vio allá en el seno de Abraham a Lázaro, le dijo a Abraham: Padre Abraham, deja que Lázaro venga, que toque mi lengua con tantita agua, porque estoy aquí siendo atormentado, dice, en esta llama. Y le dice a Abraham: no, dice, tú en tu vida tuviste tus bienes, te gozaste todo lo que quisiste, y el pobre de Lázaro, puros males tú. Ahora él es consolado a ti y a ti te toca ser atormentado allá. Además hay una gran cima entre ustedes y nosotros, de tal forma que los que están allá no pueden venir acá, ni los que estamos aquí podemos ir para allá. No se puede. Y entonces le dice el rico a Abraham, dice: pues entonces mándalo que le testifique a mis 5 hermanos, tengo 5 hermanos, para que no vengan también aquí a este lugar de tormento. Fíjense. Y Abraham le contestó, dice: a Moisés y a los profetas tienen, dice. O sea, la palabra de Dios, hermano. Dice: si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque se levante un muerto a decirles, a testificarles, no van a creer tampoco. Entonces vean ustedes qué terrible era la situación en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, estos hermanos, estos muertos que murieron sin Dios en el Antiguo Testamento, van a resucitar después del milenio, que es un tiempo en el que Jesús va a gobernar aquí próximamente, para presentarse ante el juicio del gran trono blanco. Solamente para oír su sentencia, hermanos, de que van a perderse para siempre. Ahora, mis hermanos, ese era el estado intermedio, o es el estado intermedio de los que vivieron antes de Cristo. Pero vamos a ver cuál fue el estado intermedio del propio Señor Jesucristo. El estado intermedio en relación con el Señor Jesucristo. El cuerpo del Señor Jesucristo, al morir, fue sepultado, su cuerpo, y descansó hasta el 3er día en la tumba. Todos recuerdan, ¿verdad?, que estuvo ahí hasta el 3er día en la tumba. Ahora, pero mientras su cuerpo estuvo allí en la tumba, el Espíritu del Señor descendió al paraíso, o sea, al seno de Abraham, y se vio con el ladrón que creyó en él, hermanos. Porque acuérdense lo que le dijo al ladrón, ¿verdad? Cuando estaban ahí clavados, uno le decía, dice, bájate de la cruz, sálvanos a nosotros, sálvate tú mismo, dice, y le gritaba y lo injuriaba. Y el otro le dijo, dice, tú no temes a Dios, estando en la misma condenación, dice. Tú y yo merecemos este castigo por los hechos que hicimos, pero este hombre es inocente, dice, déjalo, ¿verdad? Entonces se voltea con el Señor y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, hermanos, él le cumplió al ladrón. Ese mismo día se vio con él en el paraíso. Hermanos, ahora,
dice la Biblia que el Señor descendió ahí al paraíso, porque en ese tiempo el paraíso era una parte del Hades, hermanos. Era una parte del Hades, es nomás una cima, dividía al Hades del paraíso. Pero era parte del Hades. Hades significa el lugar de los muertos, a donde iban todos los muertos. Entonces ahí estaban las dos, el Hades y el paraíso juntos. Y él entonces descendió, dice en primera de Pedro 3, del 18 al 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. O sea, el Señor visitó el Hades, pero por supuesto en la parte de el seno de Abraham o el paraíso. Jesús estuvo en el Hades, hermanos. En Hechos 2, 27 y 29 al 31, hablando de Jesús, de su muerte, dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Varones, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces Jesús fue al Hades para predicarles a los espíritus encarcelados, hermanos, para verse también con el ladrón que le prometió que lo iba a ver en el paraíso, ¿verdad? Y ahí estuvo el Señor, en ese lugar. Pero no se quedó allí. Al tercer día se levantó de entre los muertos, ¿verdad? Dice que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El Señor Jesucristo resucitó y se llevó el paraíso al cielo en su ascensión. O sea, cuando el Señor Jesucristo ascendió, no ascendió Él solo, se llevó a todo el paraíso con Él, hermano. Todos los que estaban allí, incluyendo al ladrón y a todos los que estuvieron allí del Antiguo Testamento, se los llevó. ¿Saben por qué ellos no pudieron ir antes al cielo, hermanos? Les voy a decir por qué. Porque dice la Biblia que la sangre de los toros, de los machos cabríos, de la becerra, de los borregos, no quita el pecado. No quita el pecado. O sea, todos esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento cubrían los pecados, pero no los borraban. Entonces Dios perdonaba al pecador en base al sacrificio del animalito, ¿verdad? Porque esa sangre cubría su pecado, pero no estaba borrado. Por eso dice la Biblia que Cristo tuvo que morir a causa de haber pasado por alto en su paciencia a Dios los pecados pasados. En otras palabras, hermanos, Jesús no nomás murió por los pecados de los apóstoles para acá. Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. Jesús murió por los pecados de Adán. Jesús murió por los pecados de Abel. Jesús murió por los pecados de Moisés, de David, de Josué, de Yeshua, de Zorobabel, hermanos, de todo, de la reina Esther,
de todos los del Antiguo Testamento. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, hermanos, y derramó su sangre, esa sangre limpió los pecados de toda la humanidad, tanto los que creyeron antes como los que creemos ahora. Amén. Entonces, una vez que Jesús murió y pagó esos pecados, pues se llevó el paraíso con Él. Ya para que estuvieran donde deben estar los salvos, ¿verdad? Fíjense, dice, el Señor Jesucristo resucitó y llevó el paraíso al cielo en su ascensión. Cuando resucitó ya había estado en el paraíso. Acuérdense, porque Él se vio con el ladrón. Donde se vio con el ladrón perdonado, pero todavía no había subido al cielo. O sea, ahí podemos ver que efectivamente el paraíso todavía no estaba en el cielo. Él descendió, dice la Biblia, a predicarles a los espíritus encarcelados. Pero fíjense, dice en Juan 20 del 16 al 17, Jesús le dijo, está hablando con María, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya había estado en el paraíso con el ladrón, pero todavía no subía a su Padre. Ahora, en su ascensión fue cuando ya subió, pero se llevó también con Él el paraíso. Eso está en Efesios 4, del 7 al 10. Dice así la palabra. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Eso es. Ese es el paraíso. Las almas que estaban cautivas, hermanos, se lo llevó con Él. Y dice, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces el Señor, hermanos, fue por esos espíritus y se los llevó, que estaban cautivos en las partes más bajas de la tierra, y se llevó el paraíso. Por eso, cuando el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo, allá miró el paraíso. El paraíso ya está ahora ya en la presencia de Dios. Eso está en 2 de Corintios 12, del 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Amén. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Está hablando de sí mismo, ¿verdad? Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, fíjense bien, hermanos, ahora el paraíso fue llevado por el Señor Jesús al cielo. De tal forma que el estado intermedio en relación con nosotros es como sigue, hermanos. Los que somos salvos, nuestro cuerpo va al sepulcro también. Desgraciadamente tenemos que morir, y dice la Biblia que polvo somos y al polvo volveremos, ¿verdad? Pero en cambio nuestro espíritu va directamente al cielo. Al cielo. Cuando un cristiano muere, hermanos, su espíritu va directamente al cielo a gozar de la presencia del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque el paraíso ya está allá, en la presencia de Dios. Fíjense, en 2 de Corintios 5, 6 al 8 dice,
así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por eso es, hermanos, que nosotros no oramos por los muertos. Fíjense bien. Hay veces que me invitan a predicar en una funeraria, ¿verdad?, de algún muerto, y luego me dicen: pastor, ore usted que por el muerto. Y a mí me da pena decirle: no voy a orar por el muerto. Yo le digo: no, sí, yo casi siempre oro y le doy gracias a Dios por lo que en vida hizo esa persona. Digo: Señor, gracias por lo que tú le permitiste hacer, por su vida, porque lo gozamos, lo disfrutamos. Pero yo no le puedo decir a Dios: Señor, perdónalo, Señor, recíbelo en tu reino, ¿verdad? O algo así. No, eso no, porque Él, hermanos, ya no es tiempo. Nosotros, hermanos, podemos hacer algo por nuestra vida, hermanos, creyendo en Dios, estando vivos. Amén. Una vez que morimos, ya le rendimos cuentas a Dios. Ya le rendimos cuentas a Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, hermanos, por eso dice: una vez muertos, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Inmediatamente. El cristiano no necesita de misas, no necesita de rosarios, ni nada de eso, hermano. Porque ya Cristo pagó su entrada al cielo. Amén. Ahora, en Filipenses 1, 21 al 23 dice: porque para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermano, ¿cómo va a ser mejor estar aquí batallando, verdad?, en la hora del Señor, que estar ya gozando en la presencia de nuestro Salvador. Pero bueno, vemos el amor del apóstol Pablo. Y dice: yo quisiera ya estar con Cristo, pero estoy puesto en estrecho porque yo sé que ustedes me necesitan y que la obra de Dios me necesita, así que yo estoy contento aquí trabajando, ¿verdad? Pero si me fuera y estuviera con Cristo, pues estaría muchísimo mejor para mí, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, en Hechos 7, 54 al 56 dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. Está hablando de Esteban, ¿se acuerdan? Cuando Esteban se defendió ahí delante de todos, ¿verdad? Dice: y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea, cuando él ya se estaba muriendo, hermanos, ¿qué es lo que vio? El Señor Jesús, que lo estaba esperando, hermanos, que le estaba dando la bienvenida allá al cielo. Así que hoy día, cuando uno de nuestros hermanos muere, hermanos, sabemos a dónde está. Por eso es que los cristianos no lloramos como los que no tienen esperanza. Sí lloramos, pero no como los que no tienen esperanza. Yo recuerdo en la Ciudad de México una vez enterramos un compañero de seminario que murió, hermanos. Y cuando llegamos a la funeraria se oían unos gritos espantosos, hermanos. Se oían así aterradores, unos gritos. Era gente que decía: ¿pero por qué? ¿Por qué te lo llevaste? Decían. Y se enojados contra Dios, hermanos, y con una desesperación y unos llantos horribles. Y nosotros empezamos a cantar coritos, ¿verdad? Puros coritos y cantos cristianos. Al ratito todos los que estaban en las demás funerarias ya estaban así en las ventanas viendo.
Han de haber dicho, esos están locos o qué tienen. Pero esa es la diferencia, hermano, que para el cristiano, cuando alguien se va, no nos da gusto que se vaya porque ya no lo vamos a ver, hermanos, nos da tristeza, pero nos da gusto porque sabemos a dónde va. Amén. A la presencia de nuestro Dios. Ahora, fíjense bien, hermanos, en el arrebatamiento de la iglesia, que es el evento más próximo en el calendario profético de Dios, todos esos que han muerto en Cristo van a resucitar. Todos van a resucitar, hermanos. Y los vamos a ver y vamos a ser arrebatados juntamente con ellos para recibir a nuestro Señor en el aire. Fíjense lo que dice en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, yo siempre cuando entierro a un cristiano, cuando ya estamos ahí en el graveside, ¿verdad?, yo le digo a la gente que está ahí, que siempre van familiares, amigos, hermanos en Cristo, le digo, esta tumba un día se va a abrir, uno de estos días se va a abrir, y nuestro hermano va a volver a salir de aquí con un cuerpo nuevo. Dios le va a dar un cuerpo glorificado como el que tenía el Señor Jesús cuando resucitó, ¿verdad? Y vamos a verlo y vamos luego a ser arrebatados junto con este hermano, nosotros también, para recibir a nuestro Señor en el aire. Ahora, sin embargo, los perdidos no les va tan bien, hermanos. Hoy en día, cuando una persona no cree en el Señor, su cuerpo va al sepulcro. Va al sepulcro. Y su espíritu va al infierno para ser atormentado. Así como le pasó a ese rico, que abrió sus ojos en una llama y que estaba siendo atormentado. Eso mismo le pasa a los que mueren sin Dios y sin esperanza, mis hermanos. Yo a veces oigo a personas que dicen, ya no aguanto, me voy a quitar la vida. Y yo le digo, ¿sabes que si te quitas la vida pensando que vas a descansar de tus problemas, olvídate, te va a ir 1000 veces peor si te la quitas, porque te vas a ir a ser atormentado por toda la eternidad. Mejor cree en el Señor Jesucristo. Él sí te puede dar consuelo. Él sí puede cambiar tu vida y desde aquí empezar a ser feliz y por toda la eternidad seguir siendo. Pero hay mucha gente, hermanos, que ignora esto, hermanos, que no saben que aquellos que no creen en el Señor van al infierno. Estos, hermanos, resucitarán después del milenio para presentarse ante el juicio del gran trono blanco. Su resurrección es llamada la segunda muerte
o la muerte segunda. Fíjense, ahí está en Apocalipsis 20, 6 y 14, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que van a estar vivos, pero muertos, muertos en vida, se puede decir. ¿Por qué se le llama la segunda muerte? Porque, oigan, ¿cómo va a ser vida? Está siendo atormentado por toda la eternidad. Pero ese es el fin de los que no quieren nada con el Señor, hermanos. Ahora pregúntate, ¿a cuál grupo pertenezco yo? ¿Eres de los que seremos arrebatados cuando nuestro Señor regrese a recoger a su iglesia? ¿O de los que resucitarán cuando Jesús regrese? Porque a lo mejor nos morimos antes para estar con Él para siempre. ¿O eres de los que sufrirán la muerte segunda? El Señor te llama hoy a creer en Él, asegurar así un estado intermedio óptimo en su presencia. La resurrección de entre los muertos y la vida eterna a su lado y al lado de todos tus hermanos en Cristo. O sea, Dios quiere que pasemos en su presencia, el estado intermedio, que resucitemos a la vida eterna y que estemos con Él y con todos nuestros hermanos para siempre, disfrutando de Él y de su bendita presencia. Hermanos, este tema es profundo, es importante y debe ser tratado también alguna vez. Así que espero que lo hayan entendido. Yo sé que hay muchas preguntas, ¿verdad? Pero en otra ocasión entonces las contestaremos. Que Dios me los bendiga. Gracias.